Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos acompañe en este momento de adoración al Señor y de estudio de la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que tendremos un estudio especial de la palabra, ya el título lo vamos a decir, pero en verdad obedece a un motivo, y es que necesitamos mensajes de avivamiento. Hace unos días atrás, la semana pasada, pues se dieron estudios respecto de profecía acerca de la marca de la bestia y asuntos relativos. Pero también necesitamos ver en la palabra de Dios lo que Dios habla a nuestro corazón acerca de la necesidad de un avivamiento. El tema de hoy se titula Ahora explico la costumbre. No hace mucho tiempo, un hermano me habló de una práctica policial por la que obtenían información de los delatores. Y era que dos policías hacían cierto teatro ante el reo. Y es el caso de que uno de los policías, cuando sorprendía a alguien cuyo socio se había escapado, este policía hacía de malo, sacaba la pistola y entonces allí pues le apuntaba y le hablaba bien feo. Dinos, ¿dónde está tu socio que se escapó? Yo no sé quién es, dinos. Y estaba a punto de gatillar cuando el otro policía, pues que aparentaba ser bueno, le decía a este joven: mira, di la verdad, di lo que sabes, porque yo conozco a mi compañero, él te puede matar, está enojado, háblale. Y no quería hablar, entonces el policía otra vez hacía lo mismo, gatillaba o estaba a punto de gatillar. Imagínense la escena. Esto me lo contó un amigo que luego fue a cárcel. En el Imperio Romano había algo similar. Según el texto que acabamos de leer acá en 7:24, evoca esa situación. Era que a los reos se los ataba con un cadáver, para que luego entonces el reo confesara lo que debía confesar. Imagínense el momento, el dramático, en que este reo pues tenía allí frente a sí o al costado a sus espaldas un cadáver. Y así pasaban las horas en que la descomposición, el mal olor pues se volcaba en este pobre reo, con el propósito de que hablara lo que tenía que hablar o si era el castigo final por el crimen cometido. No se sabe si el apóstol Pablo se refiere a esa práctica, pero él está hablando de un cadáver que le está acompañando. ¡Quítenmelo! No obstante, hermanos, la necrofilia de la que quiero hablar y que está revelado en la palabra de Dios en la carta a los romanos. Vamos a estudiar buscando un avivamiento en nuestros corazones.
La necrofilia, hermanos, es una perversión sexual. Hoy se le llama más modernamente una parafilia, que consiste en la atracción que una persona enferma tiene hacia cadáveres. Por lo cual, en muchos casos, mantiene relaciones, contacto físico o aún evocación. Suele pasar con algunas personas que trabajan en la morgue. Yo les cuento, hermanos, que en cierta ocasión fui a almorzar con una familia adventista. La joven, hija de la familia, pues estudiaba como detective criminalística y contaba casos tremendos y que había que tener, como decimos, estómago para escuchar cada historia. En un caso ocurrió que un individuo fue detenido. Él trabajaba en la morgue por haber mantenido contacto sexual con los cadáveres femeninos por años. No voy a contar los detalles, porque hermanos, yo quiero, ustedes les pueden repugnar y alguien puede decir, pastor, queremos Biblia, ya la vamos a tener, con un texto bien duro del apóstol Pablo en Romanos 7, ya lo vamos a ver, pero especialmente que afecta a los cristianos, por lo cual no hay avivamiento. El interés de este servidor, hermanos, además de presentar profecías como fue la semana pasada, si la profecía, hermanos, no nos enciende, alguno puede pensar, pastor, mándenos más sobre la marca de la bestia y la ley dominical y todo lo que escuchamos días atrás. Acordémonos, mis hermanos, que el texto de Corintios, 1 de Corintios 13, dice, ¿de qué sirve que yo tenga profecía y conocimiento y conozca todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor? No tengo a Cristo. Si Dios es amor, no tengo a Dios, no tengo a Cristo en mi corazón. No me sirve de nada. 1 de Corintios capítulo 3. Nosotros, hermanos, necesitamos un avivamiento en nuestro corazón. Un caso famoso, hermanos, de necrofilia, además de la necrofilia del laodicense, que ese es el problema, que nos interesa a todos. Pero déjenme contar este caso patológico. 1931, Karl Tanzler, un radiólogo alemán, un médico alemán, inmigrante, vino de Alemania a este país. Él anduvo en otras partes, emigrando, países de Europa, hasta que llegó a Estados Unidos con su familia, la cual abandonó y se fue a una isla a trabajar, Cayo Hueso, y allí entonces, trabajando como médico, intentó curar a una joven paciente de tuberculosis, 21 años, la cual falleció. Y él corrió con todos los gastos a la familia, pues él atendió, hizo todo lo que pudo para rescatarla, pero no pudo. La ciencia no estaba avanzada para ese tiempo. Pero entonces pidió a la mamá y a la familia que le permitan a él hacerse cargo de los gastos de entierro. Pagó un mausoleo. Y por un año estuvo él yendo todas las noches a visitar a la joven. Pero ahí se acordó de un sueño, de un comentario que su tía le había dicho cuando era niño, que él tendría el amor de su vida. Y comenzó la práctica necrofílica. Al cabo del año sacó el cadáver y lo llevó a su casa. Imagínense todo el mal olor. Y hermanos, ustedes me dicen, pastor, córtela, es repugnante, ¿sí o no? Porque hermanos, de eso trata la historia de un necrofílico laodicense. Por lo cual algunos podemos estar muertos, por lo cual algunos no venimos al culto, por lo cual algunos no estudiamos la palabra de Dios, por lo cual algunos descuidamos los servicios personales, de devoción, de estudio de la palabra, de cultivo personal y comunitario. Pero entonces, permítanme seguir con la historia y verlo reflejado en una historia que veremos en Romanos 7. Y es, hermanos, que este señor llevó su cadáver y ya había estudiado libros para ver cómo perfumar, y lo que hizo fue quitó las vísceras y llenó con trapos, los ojos puso vidrios, ató las muñecas con cuerdas de un piano para poder ponerla en condición de que pudiera ser, era un cadáver. Y finalmente algún tubo en su aparato para, una cosa horrible, hermanos. 7 años más tarde se descubre el caso.
La hermana carnal de la fallecida había escuchado un rumor y visita al médico, y cuando va a interrogarlo él niega, pero al interiorizarse más descubre allí el cadáver que ya casi era irreconocible. El hombre estaba enfermo, fue llevado a la cárcel, pero fue liberado porque había prescripto el caso. Fallece unos 11 años más tarde y sin embargo mucha gente admira ese caso por un supuesto amor incondicional de alguien. Es una cosa increíble, hermanos. ¿Será que esto ocurre en el pueblo de Dios? Eso es lo que nos interesa. Romanos capítulo 7, desde el versículo 1. Vamos a estudiar. El extraño caso de necrofilia en un laodicense. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. De este texto leído que vamos a explicar, hermanos, hay expresiones que a algunos ha confundido y que levantan bandera contra la ley de Dios. Una expresión cuando dice, habéis muerto la ley. Ok, la ley murió. No, no es así. No es que la ley murió. Hemos muerto ante la ley. Para que ahora sirvamos bajo el régimen viejo, nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra de la ley. Estamos libres de la ley. Y expresiones como esas, que se extraen de la lectura de Romanos capítulo 7 en particular. ¿De qué trata esta historia? Déjenme, hermanos, leerla otra vez y la voy a ilustrar con personajes a los cuales pondré nombre. ¿Sí? Voy a poner nombres ficticios y entonces allí se va a entender mejor la historia, pero especialmente el caso de necrofilia. Muy bien. Leemos otra vez el texto. Romanos 7 desde el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada, y en el caso de esta mujer vamos a llamarle se llama Marta Llena. Es el nombre de esta señora. Ella está casada. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Y al marido vamos a llamarle Jorge Vicio. Así que Marta Llena se casó con Jorge Vicio mientras éste vive. Por lo tanto, el nombre completo de ella, ¿cómo sería? Marta Llena de Vicio. ¿Sí? Este es el caso de este matrimonio. Recuerden que es una ilustración para entender el texto. Seguimos. Pero si el marido muere, si Jorge Vicio muere, ella queda libre de la ley del marido, de esa atadura que tenía con Jorge Vicio. Por lo tanto, Marta Llena está libre ahora. Así que, si en vida del marido, esta Marta Llena se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, Jorge Vicio, ella es libre de esa ley, de tal manera que, y ahora sí, nos está hablando de que se une a otro marido. Y a este otro marido vamos a llamarle Salvador Paz. Es el nuevo Señor. Y en el caso de Marta Llena, que se une a otro marido, ya no será adúltera porque ella se llama ahora Marta Llena. Oh. Ahora bien, hermanos, Marta Llena y Jorge Vicio hablan de un matrimonio en el cual uno de los dos debe morir, para que entonces quede libre para poder casarse con alguien más. Y muere entonces Jorge Vicio.
El apóstol Pablo nos muestra que estos dos son respectivamente el nuevo hombre y el viejo hombre. A ver, ¿dónde aparece eso? Versículo 4 en adelante. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿Quién es el que murió? Al decir vosotros y habéis muerto, es uno de los dos de ese matrimonio. Allí estaban muy unidos, Marta Llena y Jorge Vicio. ¿Quién es el que murió? El viejo hombre, Jorge Vicio. Habéis muerto. Habéis muerto a la ley, ante la ley, frente a la ley, mediante el cuerpo muerto de Cristo. Fíjense, hermanos, que esto lo va a decir en Romanos 6:6, para luego seguir avanzando con el resto del capítulo 7. Pero veamos 6:6 primero. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, Jorge Vicio, fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, es decir, Jorge Vicio, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se entiende ahí? ¿Es más claro? Ok, vamos entonces a Romanos 7. Nuevamente versículo 4. Fíjense que el apóstol Pablo va a hablar en segunda persona plural, vosotros, que seáis. Entonces, está hablando a ese matrimonio, ellos son el problema. 4 otra vez, 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, esto es Jorge Vicio, a la ley, frente a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ese seáis, ¿a quién se refiere? No, el otro es el Cristo. El Salvador Paz es el otro. Ahora, que seáis, el vosotros seáis, ¿quién es? No, Jorge Vicio ya murió. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? No, hermano, traten de captarlo. Está en el texto, lo leemos otra vez. Recuerden que tenemos 3 personajes: Marta Llena, Jorge Vicio, Salvador Paz. Jorge Vicio ya murió. Otra vez, el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, recuerden que ese vosotros somos cada uno de nosotros con las 2 naturalezas: el nuevo hombre y el viejo hombre. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, esto es Jorge Vicio, a la ley, frente a la ley, mediante el cuerpo de Cristo. Jesús cuando muere en la cruz, nos crucificamos juntamente con Él, para que seáis vosotros. ¿Quién es ese nuevo ahora? ¿Quién? Marta Llena. Marta Llena. Ahora habla de Marta Llena. Para que Marta Llena, para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? Salvador. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Fíjense, hermanos, qué interesante. Este es el significado del bautismo. Aparece en Romanos 6. Otra vez, vamos a leerlo. Que simultáneamente hay una muerte con Cristo y una resurrección con Cristo. Allí mi cuerpo, mi cadáver, mi Jorge Vicio muere en el bautismo con Cristo muriendo en la cruz, y Marta Llena sale del agua con un Cristo resucitado. De eso trata Romanos capítulo 6, versículo 4. Leemos también el 3, Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, Jorge Vicio, juntamente con él, con Cristo, para morir, para muerte, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros. ¿Quién sería ahora el nosotros? ¿Quién es? Marta Llena. ¿Se nota? Entonces, uno entra, muere, el otro sale, vive. El que entra ya se muere, se terminó. Esa gran relación que había entre Marta Llena y Jorge Vicio, esa lucha, un conflicto enorme que tenemos acá. Y completo el versículo 4. Así también nosotros andemos o salgamos a vida nueva. Mis hermanos, hasta ahí se va entendiendo lo que el apóstol Pablo quiere plantear. Pero, ¿qué es necrofilia? Sigamos leyendo el texto. Romanos 7. Versículo 5, en adelante, 5 y 6, nos cuenta la experiencia
del primer matrimonio. Vamos a llamarlo así, primer matrimonio. Es el gran conflicto de las dos naturalezas. Porque mientras estábamos en la carne, mientras Marta Llena estaba casada con Jorge Vicio en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley de atadura. Como murió Jorge Vicio, Marta Llena está libre. Pero la ley sigue en pie porque ata al nuevo matrimonio, al cual se le dice, no cometas adulterio. La necrofilia es un adulterio. Ahora vamos a mirar. ¿Sigo leyendo? Pero ahora estamos libres de la ley del primer marido por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, amarrados. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Voy a invitar, hermanos, a continuación a que leamos la experiencia de lucha tremenda que tiene el viejo y el nuevo hombre en Efesios capítulo 4. Veamos a ese matrimonio, esos dos hombres, hombre y mujer, para seguir con la ilustración del matrimonio, que se le llama el viejo hombre y el nuevo hombre. Lo que llamaríamos más propiamente, de acuerdo a la ilustración, es el viejo hombre y la nueva mujer, para ver la figura de Marta Llena con Jorge Vicio. Dice acá, capítulo 4 de Efesios, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de Jorge Vicio, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, o la nueva mujer, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, y comienza a dar las lecciones, que es lo que debiéramos hacer. Hasta acá, hermanos, creo que se va entendiendo. En Romanos capítulo 6, versículo 4, se nos hablaba del significado del bautismo, cómo allí el hombre es sepultado y junto con Cristo muere el cuerpo del pecado, el Jorge Vicio, y sale la Marta Llena, como Cristo resucitó, para que la nueva naturaleza ande en los caminos del Señor. De eso trata Romanos capítulo 6, 4. Quiero decirles, hermanos, que para que esto sea vívido, por la gracia de Dios, la semana que viene tendremos un bautismo. Y esto lo vamos a presenciar. Y los hermanos Luis y Ángela, que aquí están, ellos van a estar presentes la semana que viene en el bautismo. Ellos van a participar. ¿Y cuántos querríamos que otros hermanos y quienes estudian la palabra de Dios vengan también para que escuchemos, pero saquemos una lección? ¿Qué es necrofilia, hermanos? Si Marta Llena se casa con Salvador Paz, déjeme ilustrarlo. Ella tiene una relación preciosa, buena, porque Salvador Paz es muy distinto de este violento que era Jorge Vicio, el primer marido. Un hombre que le hacía sufrir, aunque entretenido, divertido. La sacaba de aquí y de allá y se divertían. En un sentido era feliz, pero sufría por el maltrato que el hombre le daba. Pero murió. Y ahora ella, libre, se casa con el nuevo Señor y ahora Él le va a dar paz, alegría. Es no tan divertido como el primer marido, pero muy agradable. Un trato precioso, respetuoso, ennoblecedor, pues la saca aquí y la lleva allá. Pero es aquí que Marta Llena tiene un problema de necrofilia, o un síntoma. ¿Cuál es? Y hermanos, apliquémoslo a nivel espiritual. Déjenme seguir con la ilustración. Marta Llena de Paz, pues, ama a su marido, pero extraña al anterior. ¿Y qué hace entonces? Su cabeza comienza como hizo Karl Tanzler, a acariciar la idea de desenterrar el cadáver. Y es lo que hace entonces esta Marta Llena. A espaldas de Salvador Paz, pues ella no puede menos que iba cada tanto allí al lugar del entierro para evocar momentos, pero no soporta más. Ama sí a Salvador Paz, pero también ama a Jorge Vicio. No lo voy a evitar, lo siente ella. Y con ayuda de amigos desentierra el cadáver y lo pone en cierto lugar y nunca sabe Salvador Paz. Y allí entonces mantiene sus momentos de amor, de conversación, de caricias, cuánta cosa.
Pregunto, hermano, ¿les parece repugnante? Eso es un laodicense. Eso es un laodicense. ¿Por qué, hermanos? El texto clarito lo dice. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 es uno de los textos, hay otros más, pero leamos este primero. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad o el coqueteo con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo o flirtea con el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tú eres mi marido, mis hermanos, es lo que Dios nos diría a nosotros. Tú eres mi esposa, yo te anhelo. ¿Y qué es lo que andas haciendo con el mundo? Porque el individuo, ¿qué hizo? Se casó con el Señor, pero coquetea con el mundo. A ver, hermano, vamos a verlo más claro en 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 20 hasta el final. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 hasta el final. Si repugna la historia de lo que es la necrofilia, lamentablemente, hermanos, es un mal patológico, mental, una perversión sexual increíble. Se han dado casos registrados, estoy pensando en uno, de un juicio donde la cuñada le hace juicio, perdón, el cuñado a su cuñada, porque ella no quiere entregar el cadáver del esposo, hermano del cuñado que le hace el juicio, que pide la devolución del cadáver, porque ella lo quiere, ya lo embalsamó, en fin, le hizo, porque quiere mantener relaciones sexuales con el cadáver, incluso que sea filmado. Y el hombre está enfermo, está loca, está muerto mi hermano, yo quiero tenerlo y enterrarlo como corresponde. No, eso me pertenece a mí, es mío, fue mi marido y su cuerpo es mío. Imagínense un juicio, fue real. Porque, hermanos, uno diría, pero pastor, ¿y eso cómo se ve en la Biblia? Pues cuando yo me caso con Dios y agarro un cadáver que yo enterré en el bautismo, ahí lo puse y lo vuelvo a tomar. Eso, hermanos, es necrofilia. ¿Se entiende? Y es lo que hacen algunos hermanos que dicen amar a Cristo, pero juguetean con el pecado. Por lo cual hay languidez espiritual. Hay tibieza, hay frialdad, hay muerte. Por lo cual algunos hermanos no venimos al culto. No venimos a la casa de oración porque andamos involucrados en algún pecado. Lo dice el texto, hermanos, acá. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer o segundo estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, la puerca o el puerco lavado a revolcarse en el barro, y yo agrego, hermanos, y el creyente casado vuelve al cadáver. ¿Se entiende? ¿Duele, hermanos? ¿Es repugnante? Claro que sí. Por eso los temas de avivamiento. Ahora lo que interesa es la solución. ¿Qué hacemos con esto? Porque, hermanos, si en Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, almas necrófilas, ¿no sabéis que si os habéis casado con Dios, la amistad, el coqueteo con el mundo, con prácticas mundanas, esa enemistad Dios no lo soporta? Por eso se llama adulterio, porque estoy casado con Dios, pero ando coqueteando con alguien más. Al punto que ya tengo 2 maridos, Dios, mi marido, y el mundo también. Y ando ahí dividiéndome cómo distribuyo mi tiempo, como lo hacía Marta Llena. Y es el caso de algunos hermanos. Que, hermanos, no andemos ahí juzgando, o el pastor habla porque el caso, no, apliquémoslo a nosotros.
que decimos, yo estudio la palabra de Dios, pero también me gusta ver esas cosas en la televisión. Y no hay nadie que me esté mirando, pues ahí va, ahí te va. En la televisión, en el celular, conversaciones, no hay nadie, ok, y decimos cosas que no las diríamos delante de otra persona. Conversaciones subidas de tono, con otras intenciones, etcétera. Miradas que queremos mirar, pero nadie está mirando, y ahora sí, ahí le clavo la mirada. ¿Y qué decir de la imaginación? Y cuánta cosa sucia, muerta, con la cual estamos conviviendo. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, a diferencia de Karl Tanzler buscó el cadáver y convivió con él por años. Y él no sentía repugnancia. Si había estudiado en libros cómo echarle perfume y hacer que ese cadáver pudiera dar olor, buen olor. En el caso de Pablo, hermanos, es al revés. Miserable de mí, ¿quién me libra de este cadáver? Era el grito de angustia del apóstol Pablo, que tiene que ser el tuyo y el mío también, para que haya avivamiento. Hermanos, hay muerte, no hay avivamiento, porque andamos coqueteando con los cadáveres. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 5. Desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne va contra el Espíritu y el deseo del Espíritu va contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No podemos ser felices satisfaciendo a uno y satisfaciendo al otro. Se oponen entre sí. Miren de qué manera, hermanos. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y esto sí gusta a la carne y a los amigos de la carne, amigos, compañeros, familiares, en fin, cuando se habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ay, pastor, qué feo, qué cosa horrible. Sí, pues ¿por qué nos gustan las novelas donde hay fornicación? No ha pasado, hermano, déjenme ilustrarlo. No juzgo a nadie, solamente cuento casos para que cada uno reaccione. Que estamos mirando la novela y allí viendo la escena de amor, qué amoroso que es el joven y con la muchacha casada, y en eso llega el marido. Ay, rápido, salta que llega el hombre. Y el hombre que llega y que enojado. Colaborando, hermanos. Nos lavan el cerebro. Porque al mirar esas cosas estamos participando. ¿O acaso alguien piensa que venga el marido que se haga justicia? No, porque el marido lo pintan malo, el ogro, y el amante allí, el bueno, el agradable. Y hermanos, nos engañan y participamos. De eso trata entonces las obras de la carne, que se tornan agradables. Y no obstante, siendo cristianos, tenemos ese conflicto. Miramos la palabra de Dios, qué horrible que es, pero cuando vemos en algunas prácticas no nos parece tanto. ¿Sigue más? 19 otra vez. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Cuando ahí miramos a alguien, cómo anda vestido, y surge la envidia. ¿Y cómo hace para tener lo que tiene? Cada cual desde su ángulo. Si tenemos cierta apretura, cierta estrechez, miramos al que está holgado. Y seguramente que roba, porque de algún lado saca la plata, yo no sé cómo hace. Y el otro que está holgado, mira a que está estrecho, pero está sonriente. Qué falso que es. Si no tiene plata, no sé, ese pobretón y se anda sonriendo, saludando a todos, es un falso, es un hipócrita. Y estamos así, hermanos, juzgándolo de diferentes ángulos, pero hay un problema interno adentro, y es especialmente del creyente, que tiene que vivir en el Espíritu, anda
conviviendo en la carne, practicando la necrofilia con un cadáver que es su vieja naturaleza, que la sacó todavía. Hace unos días atrás, hermanos, voy a contar algo. Guardo nombres, pero es conocido. Se toma estado público una situación de gente religiosa en que intentaban ocultar algo ante poderes del gobierno, pero saltó a luz. Y de esta gente acá, cuando ven que ya se descubre que están en investigación, gente religiosa que intentaban ocultar algo ilícito, pero el gobierno investigando descubre que ya, entonces la gente involucrada por teléfono dicen, por favor, nos están investigando, hagan oración. ¿Qué? ¿Para que Dios siga protegiendo lo ilícito? Más o menos como David cuando vino Natán y lo descubrió. Antes que venga Natán, mis hermanos, yo sé que hay problemas. ¿Podemos hacer oración para que Dios me cuide, me proteja? Yo soy el rey. Díganos de qué vamos a orar para que se te proteja. Ustedes oren nomás por mí. Porque ya llega aquí la investigación de Natán y me va a decir cosas. ¿Se entiende, hermanos? Cuando alguien que es religioso especialmente, y ustedes me dirán, el pastor se refiere a... No pienses en el caso, piensa en el fenómeno, en el principio, aplícatelo a ti. Como religioso, si es que tú eres religioso o religiosa, si somos religiosos, apliquemos el principio. ¿No estaremos haciendo lo mismo? Si cuento un caso que es real, como ilustración, en que siendo religioso convivimos con un pecado, sea el que fuere, ilícito, el que fuere, pero aquí que la investigación está tras mis pasos, y yo turbado, porque me van a descubrir, como Acán, me van a descubrir. Oren para que, a ver si Josué, al echar suertes, les la desvíe. Por favor, familia, oren por mí. Eso habrá dicho Acán. ¿Se entiende, hermanos? Qué tremendo. Hasta en eso muestra, hermanos, que estamos muertos. Pedir oración para que Dios siga encubriendo el pecado. No, hermanos. Porque el problema está descrito en Gálatas 5. Estamos conviviendo con la carne, el espíritu y la carne. Seguimos leyendo. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han matado a Jorge Vicio, que queda enterrado y bien enterrado. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y completamos el texto, hermanos, con Romanos 7. Y entonces, quisiera dar algunas sugerencias de cómo lograr que Jorge Vicio se muera de una sola vez. No solamente que se muera, que permanezca muerto. Romanos capítulo 7. Vemos, hermanos, que el texto bíblico es bonito. ¿Cómo enseña? El apóstol Pablo, Dios le dio luz al enseñar estas cosas, que eran profundas, pero con ilustraciones sencillas uno lo puede entender. Miremos Romanos capítulo 7. La lucha de esas dos naturalezas. La Marta Jenner y el Jorge Vicio luchando ahí en ese individuo. 15. Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Así que la ley es buena, pero yo soy el malo. En esencia es lo que se nos está diciendo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque está Jorge Vicio allí. Porque el querer el bien está en mí, esta es Marta llena, la buena naturaleza, pero no lo hago.
me sale lo opuesto. Porque no hago el bien que quiero, Marta llena que quiere actuar bien, sino el mal que no quiero, el Jorge vicio, eso es lo que yo estoy haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa es Marta llena. Pero no está Marta llena todavía sin Salvador, sin paz. Ella está en su conflicto. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, preso a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende un poco mejor? ¿Qué podemos hacer? En Gálatas habíamos leído el texto de el espíritu y la carne, que ellos se oponen para que no hagamos lo que quisiéramos. No vivimos en paz porque uno y otro están en constante pelea. Pues fue la experiencia que le pasó a alguien. Este hombre vivía solo, pero tenía 2 perros furiosos, violentos, que lo cuidaban. Los vecinos estaban molestos porque los perros ladraban demasiado, en todo momento del día. Y uno de ellos le dijo, mira vecino, tú estás protegido con los perros, pero con uno solo te alcanza. Deshazte del otro, porque esos perros no pueden convivir juntos. Y el vecino pues amaba a sus demás vecinos, que escuchó el consejo. ¿Qué hacer? ¿Matarlo? No lo voy a matar, es mi perro. Y entonces pensó, ¿qué es lo que puede hacer? Ya sé qué. Voy a poner la comida, pero en lugar de 2 raciones, una para uno y la otra ración para el otro perro, pondré una sola ración. Y voy a dejar que ellos vean qué hacen con esa ración. Y así fue. Puso entonces la ración de comida y uno de los perros que era más grande, fuerte, pues peleó por ese plato de comida y lastimó al otro, el otro tuvo que huir y entonces comía bien. Y así todos los días. Imagínense con el tiempo, con los días, uno se fue fortaleciendo y el otro debilitando. Hasta que finalmente ya era la pelea seguía, hasta que uno lo venció al otro. Y así el dueño decidió a dónde llevar el perro que ya no lo iba a usar. Y se quedó con uno. Mis hermanos, así ocurre en la vida de un creyente cuando alimentamos las 2 naturalezas, un perro y el otro. Y este creyente pues escucha el sermón, qué bonito lo que me dio, qué bonito. Entonces le da alimento a un perro. Pero aquí que por ahí, esperando que se ponga el sol, hay un programa favorito. Por ahí alguien me buscó por internet en algunos canales acá de la zona, fútbol de Primera de México, algo así, cosas por el estilo. Killers, otro programa, y en fin, que en internet se puede buscar. Los programas que se aparecen a la puesta de sol. Ni bien se ponga el sol, porque yo el sábado no quiero pecar, el sábado no, es del Señor. Pero entonces, apenas se pone el sol, y allí pongo, ahí está, ese es el programa que yo quiero. ¿Notamos? Estoy alimentando al otro perro. Y alimento a uno y alimento al otro, así me va. No soy feliz. Por lo tanto, hermanos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hago? Alimento a uno y al otro lo dejo de morir de hambre. Hermanos, alimentemos el espíritu. Si es eso, hermanos, bueno, desde el sermón, las lecturas que tú tengas, tus oraciones, tus pensamientos, cultívalo. Y si por allí aparece alguien proveyéndote alimento para la carne, cuando te dice, Rosita, ¿qué pasó? Ay, te voy a contar la última. ¿Qué está pasando? Tú sabes, ahí en la iglesia se descubrió ahora, pero nadie lo sabe, yo sí lo sé, te lo cuento. ¿Escuchas? ¿Qué hacemos, hermanos? Eso es cuando llega una tentación al oído, es alimentar la carne. ¿Qué hacemos? No me van a decir, no, pastor, yo lo que hago es pongo otro asiento, le hago sentar allí, nos ponemos a charlar. Una charla de hermanas. No, hermanos, no podemos alimentar la carne.
Y si alguien viene con algún cuento, chisme, lo que fuera, pues justamente hay que hacer lo que vimos en la ilustración. No darle de comer. Mira, discúlpame, a ti te parece interesante, pero haz los pasos bíblicos. Si tú crees que es real, pues conversa con la persona afectada. ¿Qué te pasa? No es así. Si no, dilo al pastor. Pero a mí no me venga, no. ¿Qué pasa? Qué distinta que eres ahora de cómo eras antes. Y antes tú y yo, ¿te acuerdas? Cosas así, hermanos. Una ilustración. Pero qué importante es alimentar al espíritu y retroceder ante esas provocaciones, tentaciones de la carne. ¿Queremos ser nuevas criaturas? Yo dije, hermanos, que estos temas van a ser, el de la tarde también, temas de avivamiento. Un creyente adventista tiene que abrir los ojos. Cualquier creyente cristiano, somos de carne, y la palabra de Dios nos alimenta, nos da la certeza de que Cristo murió por nosotros, pero Él quiere que nosotros muramos en nuestra carne. Lo hemos leído en el texto que leemos ahora, nuestro último texto, Romanos capítulo 6. Ya lo hemos leído, lo leemos otra vez. Desde el versículo 5 en adelante leemos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, recuerden que ese es el significado del bautismo, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Porque al salir de las aguas bautismales, así como Jesús salió en su resurrección, salimos nosotros y andamos juntos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, hermanos. El Señor le da mucha importancia a que el cuerpo del pecado tiene que ser destruido. De otro modo, se nos puede llamar con propiedad necrofílicos, sabiendo la historia de lo que ello significa. Por lo tanto, hermanos, luchemos, hagamos nuestra parte. Y si por ahí nos asombra el caso de fulano, wow, no lo puedo creer, no, pero es pastor. No, hermanos, él es de carne como tú y yo, y en alto puesto, tú tal vez estés en un bajo puesto, pero es el mismo problema. Andamos con necrofilia, con un cadáver. En consecuencia, mis hermanos, oremos a Dios, busquemos al Señor en este avivamiento. De allí que se mencionó que tendremos semanas más adelante un estudio de los 10 días del aposento alto. En esa búsqueda de avivamiento, conscientes de que hay que matar el cuerpo, la carne de pecado, ese cadáver, para que no seamos llamados necrofílicos. ¿Se entiende, hermano? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo queremos? Voy a invitarles a que tengamos una oración. Y entonces pasemos aquí adelante. Vamos a venir acá los que queramos. Tengamos una oración de rodillas, de consagración. Son momentos que Dios mira del cielo, cuando se expone la palabra de Dios. En este caso, la carta a los romanos, que fue una revolución desde el momento en que se escribió. Es la mejor carta junto con Gálatas. ¿Acerca de qué, hermanos? De la salvación por la pura gracia de nuestro Dios. Afectó gente a lo largo de los siglos. Además de Pablo, hermanos, hubo gente, y quizás el caso más conspicuo, más conocido es el de Lutero. Y afectarnos, porque habla de la naturaleza humana en general y del pecado. Y habla de Cristo, que es nuestro Salvador. ¿Cómo no habremos de buscar nuestra salvación? Luego que haya un avivamiento, entonces sí hablemos de profecías. Si hagamos, pero antes tenemos que resucitar espiritualmente. Y como consecuencia de ello, hermanos, yo les invito, piénsenlo, la invitación a que vengamos a las reuniones de la iglesia. Los miércoles de noche, ustedes saben, cada cual sabe si vino o no. Los viernes de noche, cada cual sabe si vino o no. Tiene que haber un avivamiento. Lo dice la palabra de Dios. Arrodillémonos, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el estudio de la querida palabra de Dios. Gracias, Señor, por los textos del apóstol San Pablo, que lo ilustró utilizando el ejemplo de un cadáver. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y aunque algunos enfermos, como los casos de necrofilia que se contaron, buscan cadáveres por su enfermedad, por su perversión sexual, el caso del apóstol lucha contra ello. Y así nosotros debemos luchar contra la carne que nos tienta, nuestra vieja naturaleza. Gracias, Señor, porque nos das esperanza en Cristo para gozar de la nueva naturaleza, de vivir en el Espíritu, de gozarnos en las cosas del Espíritu, donde hay gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y resistirnos a las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, lascivia, enemistades, hechicerías, contiendas. Oh, querido Padre, ayúdanos a ser sabios, no mirando los errores de otros y aún de aquellos que lleguen a ser dirigentes, sus pecados o sus cuerpos de muerte, sino ayúdanos a vernos a nosotros mismos para que seamos hombres y mujeres justos delante de Dios. Oh, querido Padre, pedimos tu bendición para cada uno de los hermanos que estamos aquí y también para los hermanos que están escuchando en la distancia. Danos la nueva naturaleza. Ayúdanos a mantener hundido el cuerpo de pecado, el viejo hombre, el Jorge vicio, que no resucite, que no salga a luz, que no lo saquemos para que esta Marta llena cometa semejante pecado de necrofilia. Que unidos a Cristo vivamos con Él y busquemos la pureza de mente, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Oh, querido Padre, nos encomendamos en tus manos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.